Ahí está. Sí, está. Entonces, los medios de enfriamiento, estábamos hablando de los medios de enfriamiento, ok. En el temple al agua se emplean a temperaturas entre 15 y 20 grados centígrados, es decir, el agua así al tiempo. Para los aceros al carbón, por este medio el enfriamiento es más rápido, aunque puede producir grietas en algunos aceros con algunas aleaciones especiales. Entonces, normalmente el temple enfriado por agua es simplemente sacarlo del horno de temple, donde lo llevamos, como este equipo que está acá, donde lo llevamos a los 750 hasta 900 grados centígrados, lo calentamos, lo sacamos del horno e inmediatamente lo depositamos en un recipiente con agua que esté a temperatura ambiente, entre 15 y 20 grados centígrados. Y ese es todo el proceso. ¿Ok? En el temple al agua. Profesor, Mande. porque, por ejemplo, bueno, yo, por ejemplo, más o menos he visto que en la empresa donde trabajo, Ajá. pues trabajamos la lámina de acero al carbón porque son para los tanques de gas. Ajá. Entonces, proceso de enfriamiento. Uh-huh. Y bueno, claro que sí, trabajan con varias placas y láminas de diferentes materiales, pero uno de esos sí es así. Hay que templarlos para darle una dureza, ¿sí? Una vez de que ya tomó la forma, ya no quieren que se deforme. Entonces, una vez que ya le dieron la forma, lo templan para garantizar su dureza superficial. Es decir, imagínate un tanque que esté blandito por fuera y que con un clavo lo puedas rayar. O que le pegue, no sé, se golpee con otro y se abra. Entonces se tiene que proteger endureciendo la superficie para conservar la forma y tener mayor resistencia a la presión interna del propio gas o a su propio peso. Entonces por eso se hacen templados. Muchas veces estos del temple se hace para corregir defectos de fábrica. Como sabemos, el acero no viene al 100% con las mismas especificaciones, pero puede venir bajo en dureza. Y entonces lo que hacen es hacer un temple. Y puede ser un temple en un horno o pueden ser un temple superficial con soplete, donde lo único que quieren es endurecer la capa superior del espesor del material, ¿sale? Ya sea para darle un acabado especial o etcétera, ¿no? Entonces, esas son las características. Muy bien, gracias. Gracias por participar, por tu participación más bien, para que no se oiga tan feo. Bueno, entonces, los tipos de aceros, aquí nos marca una escala de valores, si es un acero suave, semiduro o un acero duro, nos recomiendan bajo qué temperaturas hay que elevarlo y el tipo de enfriamiento que ya vimos que en este caso es por agua y ya vimos cómo se ejecuta. ¿Ok? Bueno, esos datos ahí se quedan. En el temple al aceite se emplea para aceros al carbón de menos de 5 milímetros de espesor y algunos aceros aleados. Se venden ya y existen aceites diseñados especialmente para este uso, pero también se pueden usar aceites de menos de grado Engler número 20 a una temperatura entre 50 y 60 grados. Esta escala de valor de esta que dice Engler número 20 es una escala de viscosidad del aceite. Muchos ocupan aceite, lo que llaman aceite quemado de carro. Es decir, en vez de sumergirlo en agua, ponen un recipiente, lo calientan el aceite a unas 50, 60 grados centígrados, sacan el acero del horno y lo sumergen en ese aceite. Y si se dan cuenta, aquí nos hace una recomendación para aceros al carbón de menos de 5 milímetros de espesor, es decir, medio centímetro de espesor, para que este no se deforme. Porque si se enfría muy, muy rápido, se tuerce. De ahí viene el dicho aquel híjole, ya se torció porque le dio el aire. Entonces tiene que ver con los metales. Si es una placa muy delgada y la queremos, si es una pieza que está hecho de una lámina muy delgada, muy pequeña,
La calentamos y la metemos de golpe al agua, se tuerce, se deforma. Entonces, para ese tipo de materiales, cuando es una placa muy delgada y muy pequeña, pues no es conveniente hacer un enfriamiento tan rápido. En ese caso te recomienda hacer el temple por aceite, ¿ok? Y algunas piezas Ingeniero, tienen aceros aliados. Mande. y si el espesor es mayor de 5 milímetros, la temperatura debe ser, me imagino que mayor para que el temple se lleve a cabo, ¿no? O maneja la misma temperatura. Si Las temperaturas pueden variar de acuerdo al tipo de aleación de acero, ¿sí? Como vimos en la tabla anterior, hay aceros que aquí presento esta clasificación porque no es tan técnica. Habla de aceros suaves, semiduros y duros. Y si te das cuenta, entre más suave es el acero, la temperatura que te exige es más alta, ¿sí? Claro. Y si el acero es más duro, pues te pide un poquito menos temperatura para enfriarlas en agua. Y obviamente aquí depende de cuál es el tipo de pieza o componente que es el que vas a someter. Y aquí, pues si es una pieza muy delgadita o que está hecha prácticamente de placa de menos de 5 milímetros de espesor, el enfriamiento en agua la tuerce, la deforma, le genera esfuerzos internos y la deforma. Entonces, por eso te recomiendan, pues, sí se va a enfriar rápido, pero no tan rápido para no generar un choque térmico que le llaman. ¿Sí? Ok. ¿Vale? Okay. Pues las temperaturas dependen siempre del el tipo de acero que estamos trabajando. Incluso el fabricante es el responsable de darnos un catálogo o un instructivo, vamos a llamarle así, o una tabla de datos que nos indique las características del acero que estás comprando y las temperaturas para temple. Y obviamente habrá aceros que tengan temperaturas muy altas y otras que no. Entonces varía en función del tipo de acero y esa información generalmente la maneja el fabricante. Yo creo que con eso que dijo, que el propio pues proveedor nos da su instructivo de ese tipo de estándares, que si nosotros, por ejemplo, lo ponemos o lo hacemos al pie de la letra, como dice ahí, y no dan los resultados que son, pues es como podemos decir que entonces su producto no es de buena calidad, ¿no? Así es, porque pudo haber alteraciones en la composición de la aleación del acero. No, y también tiene que ver el material para qué se vaya a ocupar. Claro. Eso igual es importante. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, yo trabajé 8 años en una industria metalmecánica especializada en fabricar herramientas para maquinados de motores de las armadoras de motores en el norte, o sea, para Ford, para Volkswagen, para Renault cuando estaba todavía. Entonces, ellos sí, las especificaciones de los aceros son muy estrictas porque imagínense la resistencia que deben de tener esas herramientas para cuántos motores maquinar en procesos semiautomáticos. Entonces, para nosotros vigilar, ahí en la empresa había un área de temple, un área donde estaban los hornos de temple y se manejaban los diferentes tipos de procesamientos, ¿no? Había temple en aceite, temple en cal, temple en agua para los más sencillos, algunos acabados o templados superficiales que le llamaban, y obviamente pues los temples que eran nada más para liberar esfuerzos, le llaman, para que la herramienta se volviera un poquito más tenaz, es decir, pudiera soportar más el esfuerzo de la propia herramienta al cortar. Entonces, sí tiene mucho que ver, pero siempre el proveedor es el que nos debe de dar la indicación y nosotros como empresa, tratar de generar las evidencias que demuestren que se siguió al pie de la letra con todas las especificaciones que ellos marcan y para poder hacer alguna reclamación posterior o algún ajuste, ¿sale? Eso es importante. Y obviamente aquí siguiendo en los medios de enfriamiento del temple, pues el temple al aire, pues a veces se hace con ventilación apoyada, es decir, con ventiladores, con sopladores o simplemente dejándolo al aire libre, ¿no? Y el chiste, lo que se busca es que sea el aire o la circulación del aire sea
de manera uniforme a través de toda la pieza. Dice, y en caso de herramientas, por la parte del filo, es importante que esa parte del filo se proteja mucho, principalmente en lo que le llaman aceros rápidos o aceros diseñados especialmente para herramientas de corte, como lo que le estaba yo platicando. Otro proceso de tratamientos térmicos sin cambios de composición son el revenido. En este caso, permítame. En este caso, los aceros suelen quedar exclusivamente duros y sobre todo muy frágiles después del temple, por lo que se les somete a continuación a un proceso para evitar dichos efectos en el tratamiento de revenido, que es el que sigue. Es decir, a veces las piezas quedan tan duras que, créanme, entre más duro es un acero, se vuelve muy frágil al impacto. Es decir, si yo tomo 2 brocas de acero endurecido y las golpeo entre sí, se van a quebrar como si fueran de caramelo. Entonces, para que además conserve esa dureza para la función, pero en el interior del acero se conserve la tenacidad, es decir, la resistencia a ese esfuerzo, se hace un revenido. Y entonces el revenido consiste en un calentamiento a una temperatura variable según el resultado que se desea obtener, seguido de un enfriamiento. Es decir, lo volvemos a calentar un poquito como para que recupere algo de lo que perdió al someterse al temple. Las temperaturas del revenido se pueden medir aproximadamente por medio del color, es decir, se somete al horno y se observa el color que adquiere el metal ante el calor. Cuando las piezas que se revienen están pulidas, se forma en la superficie una fina capa de óxido que se colorea, como en el ejemplo anterior, según la temperatura. Las temperaturas de revenido las proporciona el fabricante de los aceros aleados. Y aquí están las temperaturas más comunes, ¿no? Las de revenido, las herramientas de acero al carbono, amarillo claro, por ejemplo, buriles, ralladores, que son herramientas de gran dureza y no están sometidas a golpes bruscos. En un color amarillo parduzco, ahorita vamos a ver, no sé si está aquí el código, aquí están los códigos. En esto se ocupan herramientas de corte expuestas a ciertos golpes, como buriles para tornos, cepillos, martillos de forjador, punzones y cinceles. En el rojo oscuro, machuelos y brocas, del violeta o azul claro, herramientas que necesitan gran tenacidad, aunque menos dureza, como desarmadores, hachas, hojas de tijeras, etc. Y en azul oscuro, muelles y resortes. Entonces, se meten al horno y se les da, según el fabricante, ciertas temperaturas hasta que el óxido o la capita superior que se les genera tome algunos de estos tonos que están aquí indicados, ¿no? Y ya vemos más o menos qué tipo de herramientas son. Es decir, ya el material adquirió dureza, pero ahora hay que darle un poquito resistencia a ser sometido a ciertos impactos, ¿ok? Y luego viene el normalizado, que es otro tratamiento térmico sin cambios de composición. El normalizado, el objeto del normalizado es dar el acceso, dar al acero afinamiento de la estructura y eliminar tensiones internas. Se emplea para piezas fundidas, forjadas y laminadas. Consiste en calentarlo entre 875 a 940 grados centígrados y un enfriamiento a temperatura ambiente. Este solo puede efectuarse en aceros al carbono. Y aquí vienen los tratamientos térmicos con cambios de composición, que también se les conoce como tratamientos termoquímicos, que son la cementación, la cianuración y la nitruración. Y aquí van a aparecer todos los procesos. Ya es muy poco lo que falta. Sin embargo, ya estamos a 5 minutos para las 12. Yo creo, no sé si ustedes tengan clase después de esto, pero yo sí. Tengo una clase ahorita a las 12 y entonces lo vamos a dejar hasta aquí.
Ya nada más faltan esos 3 procesos, es muy sencillo, y van bajo el mismo énfasis, ¿no? La característica de los procesos termoquímicos es que se les agregan, en vez de enfriarse o en agua o en aceite, durante el horneado, vamos a llamar, del temple, se le agregan gases o sales que se combinan con la superficie del material para darle ciertas propiedades. Y ahí es, al ser un proceso termoquímico, es decir, temperatura y reacciones químicas con las sustancias a las cuales se expone, que pueden ser gases o sales o etcétera, es como se mejoran las propiedades cambiando la estructura físico-química del material. ¿Ok? Y están brevemente explicadas. No creo que haya ningún problema en entenderlo. Si no, anoten sus dudas. En la siguiente sesión abrimos con esas. ¿Ok? Pues de mi parte por hoy es todo. Gracias por su atención. Esperamos seguir en contacto. Ahí está la plataforma. Y pues la mayoría ya tienen mi correo para cualquier duda que surja. Ahí estamos para atenderlos. Les agradezco mucho y por esta sesión sería todo. Muy amables. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias.